En primer lugar, como siempre, dar las gracias al Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla por la cesión de este salón para la realización de esta conferencia. Tenemos esta tarde, siguiendo con nuestra línea de buscar las raíces del toreo sevillano, una conferencia, una tertulia que teníamos muchas ganas de celebrar, porque Antonio Bienvenida es un torero de Sevilla, tanto por su trayectoria personal como por su estilo de toreo. No se puede ser un toreo más sevillano que el toreo de Antonio Bienvenida, del que han bebido después grandes figuras del toreo de nuestra ciudad. Para llevar a cabo esta conferencia, esta tertulia, nos acompañan su nieto, Gonzalo Bienvenida, que es periodista, y su sobrino, Miguel Bienvenida, que es el último de la saga Bienvenida de vestirse de luces, y que es hijo del también matador de toros, Ángel Luis Bienvenida. Paso ahora la palabra al vicepresidente del Círculo Taurino, Antonio Páez, que va a hacer la presentación de ambos conferenciantes. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. En nombre del Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado, también daré la bienvenida a este coloquio y homenaje a la figura inmortal de Antonio Bienvenida, en el 50º de su fallecimiento. Como ha dicho Pedro, esta tarde tenemos el honor de contar con dos ponentes de excepción, herederos directos de la más ilustre dinastía torera, y que desde diferentes ámbitos mantienen viva la memoria de Antonio Bienvenida y toda su familia. En primer lugar, me permito presentar a don Miguel Mejías Álvarez Bulla, conocido en el mundo taurino como Miguel Bienvenida. Nacido, si no me equivoco, en Madrid el 5 de julio de 1962, es hijo de Ángel Luis Bienvenida y último miembro de la dinastía en vestirse de luces durante su etapa novilleril. Aunque se retiró tempranamente de los ruedos, regresó de manera puntual en 1999 para presentarse en un festival benéfico en la Plaza de Toros de las Ventas, donde firmó una gran faena y cortó una oreja, dejando una vez más el sello inconfundible de la Casa Bienvenida. Nos acompaña también don Gonzalo Izquierdo Mejías, más conocido como Gonzalo Bienvenida, nacido en Madrid el 25 de junio de 1993. Es nieto de Antonio Bienvenida, licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad San Pablo SEU. Inició su trayectoria periodística en 2011 con sus primeras colaboraciones en medios taurinos. Desde entonces ha desarrollado una brillante carrera como cronista, destacando en la revista Abonado de las Ventas en 2014, en el diario El Mundo desde 2016, en Los Toros de Cadena Ser junto a Manolo Molés 2017 y en la revista Aplauso. Actualmente compagina su labor como colaborador en El Mundo, Aplausos y el Séptimo Toro de Radio en Intereconomía, con la gerencia del Palacio Vistalegre de Madrid, consolidándose como una de las voces más jóvenes y autorizadas del periodismo taurino contemporáneo. Señoras y señores, con todos ustedes, don Miguel y Gonzalo Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Creo que hablo en nombre de los dos y digo que es un placer y un orgullo, como descendientes de Antonio Bienvenida, pues ver el cariño que le tienen tantos aficionados y que se le recuerde 50 años después en esta ciudad, y además bajo el paraguas del Círculo Taurino, del Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado, que sin duda es el mejor representante de la naturalidad y de la sevillanía que llevaba a cabo mi abuelo en la plaza. Hola, buenas tardes a todos. Es un honor estar en el Círculo de Pablo Aguado. Cuando me llamó mi sobrino Gonzalo, me dijo: tío Miguel, te voy a meter en un embarque. Y dije: bueno, dispara, cuéntame. Y dice: mira, es para ir a Sevilla, para el Círculo de Pablo Aguado. Y le dije: ¿de Pablo Aguado? Que hagan conmigo lo que quieran. ¿A que sí? Sí, así. Pues así. Con lo cual es un placer estar aquí en el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado, porque además con Pablo tengo yo mucha cercanía, lo conozco, no tengo amistad con él, pero tengo mucha cercanía por dos cosas. Una, porque creo que no hay un torero ahora que me recuerde más
Antonio Bienvenida que a Pablo Aguado por muchísimos detalles que ya podremos hablar de ellos y por muchísimos matices. Y luego que hemos compartido apoderado. Mi apoderado de mi cortita trayectoria taurina fue Antonio Vázquez y yo estuve muy poco, pero sí estuve llevado por la élite, que es Antonio Vázquez, y que ya no es mi apoderado, pero sí es mi grandísimo amigo, que lo quiero y que lo adoro. Hablar de Pablo Aguado es hablar un poco de una simetría muy grande con Antonio Bienvenida. Pablo Aguado es un torero que no mata 80 corridas de toros. Ahí está Antonio Vázquez, que se ocupa de que las que mate sean bien matadas. Antonio Bienvenida no mataba muchas corridas de toros. Las temporadas de Antonio eran 21 corridas de toros, 32 corridas de toros una temporada. Era un poquitito en ese aire. Y es que estos toreros no pueden matar 90 corridas de toros. Esto es otro concepto, es otro pensar, es otro sentir, es otro toreo. Yo me puedo enrollar y me puedo tirar aquí que van a decir ustedes, joder, qué pelmazo. Creo que lo bonito de estas cosas es hacer un coloquio, hacer una tertulia. Yo ya lo he dicho antes, digo, lo más bonito que hay es cuando estás tomándote un bar y ves una mesa con 4 o 5 personas hablando de toros. Creo que lo que deseamos todos los aficionados es sentarnos y participar y estar y hablar. Creo que han comido Antonio Vázquez y Jorge Fuentes y han tenido una tertulia maravillosa. He dicho, joder, he llegado tarde, me cago en la mar, me hubiera encantado estar en esa tertulia. Con lo cual, yo creo que lo bonito es que pregunten, que hablemos, que digamos, que... Y va extensivo a todos los que estamos también en la mesa, ¿eh? Pues vamos, encantado. Lo hacemos, yo creo que sí, que lo hacemos así. También me ha hecho mucha ilusión entre todos los amigos que veo esta noche aquí. He visto a Manolo Vázquez, que la familia Vázquez y la familia Bienvenida pues siempre han estado muy unidos y también a través de ese concepto, ¿no? de ese tronco que hablamos de la naturalidad. Joaquín Almero, que no le veo, me ha contado muchas veces una anécdota muy bonita, que en el Canto, en la finca de Pepe Luis Vázquez, viendo torear a Pepe Luis Vázquez Silva, a su hijo, le recuerda un momento, un kikiriquí, un detalle en el que se miraron al mismo tiempo el maestro Pepe Luis Vázquez y Joaquín Almero y dijeron Antonio. Sí. Y decía muchas veces Pepe Luis padre que Pepe Luis hijo se parecía más a Antonio que a él mismo, siendo la misma línea de toreo. Sí, así fue. El propio Pepe Luis era consciente de ello. Y una vez de tertulia en una conversación en Quito me dijo, mira Miguel, es que nosotros hemos bebido de las mismas fuentes. Además, qué forma más bonita de decirlo. Hemos bebido de las mismas fuentes. Y es que era cierto. Y Pepe Luis se parecía mucho más a Antonio que su padre. Además, la gran amistad y la unión de las dos familias. Sí, eso de toda la vida. Toda la vida. Luego, nosotros vivimos en Madrid. Como saben ustedes, en los años 30 la familia se trasladó de Sevilla a Madrid, pero siempre se mantuvo el vínculo y el lazo con Sevilla. Y, de hecho, el tío Ángel Luis, que fue el último de los hermanos, a excepción de Carmen Pilar, que falleció más tarde, pero de los hermanos toreros fue el último que falleció en 2007, hasta durante toda su vida mantuvo ese acento tan andaluz, ¿verdad?, tan sevillano, y porque era su centro, era su forma de hablar, pero a mí me llamaba mucho la atención de niño la diferencia con el resto de la familia, porque al tío Juan pues lo conocí muy poquito tiempo. Sí, a mí me llamaban, siendo yo pequeño, antes no había móviles, nos llevábamos a los fijos. Me llamaba un amigo del colegio, me llamaba a casa, lo cogía mi padre y decía, oye, ¿tu padre es sevillano? Yo, sí, porque no tenía ni idea. Sí. Y de alguna manera la familia se fue a Madrid, pero siempre se mantuvo ese lazo con Sevilla. La familia, mi bisabuela, Carmen, la mujer del Papa Negro, nació en la calle de la Pimienta. Y después la familia, aunque estuvo viviendo en diferentes sitios de Sevilla, pero donde se asentó fue en la calle Marqués de Paradas, que decía Felipe Sasone que era la fábrica de toreros, porque todos los niños que de ahí salían toreros, ¿no? Y después esa finca
en La Gloria, la finca que estaba entre Utrera y Montellano, la finca de La Gloria, que en la actualidad es de la familia Sánchez Ibargüen, y también pues fue un sitio muy especial para todos ellos, donde soñaron con ser toreros, lo consiguieron. El tío Manolo Bienvenida pues fue una gran figura, toreó en una ocasión 6 toros el 12 de octubre aquí en Sevilla a beneficio de la Cruz Roja, y en esa finca pues todos desarrollaron los conocimientos que después de la muerte de Rafael, que fue el motivo real y auténtico por el que la familia se trasladó a Madrid, pues lo desarrollaron en la plaza, ¿verdad? Sí, fue tal la conmoción de la muerte de Rafael que decidieron trasladarse, de alguna manera despejarse y cambiar de aires, porque claro, ese tipo de cosas conmocionan a una familia y es que la destrozan totalmente, ¿sabes? De todas maneras, los Bienvenida, esa familia y todos, ha sido gente muy valiente, pero digo espiritualmente, de ánimo. Han pasado muchísimas calamidades de todo tipo y las han pasado con una sonrisa, que eso es muy complicado. Y se les haya dado bien o se les haya dado mal, jamás se amargaron en nada, que eso habla ya no de concepto taurino, sino de concepto como persona. Y creo que eso es importantísimo, importantísimo, sí, sí, sí. Además, una de las condiciones que le puso Carmen al Papa Negro, a su marido, fue que en Madrid tenía que estar el Gran Poder, tenía que estar presente esa imagen del Gran Poder, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mi abuela tenía, yo la recuerdo perfectamente, una capilla que la presidía el Gran Poder, con reclinatorios que tenía, y mi pobre abuela, la mami, como la llamábamos, cuando salía un hijo a torear, se hincaba de rodillas y hasta que no había noticias no se levantaba, la pobre. Sí, sí, sí. Fíjense, madre de 5 matadores de toros y de 6 toreros, contando con Rafael, que murió tan joven, y además ese espíritu y esa fuerza que le mantuvo siempre. Decía una frase mi abuelo, que decía: mi padre nos enseñó el toreo y mi madre nos enseñó la fe, y ese espíritu de superación, pues yo creo que estuvo muy marcado también por esa fe tan férrea. Y cuando murió el Papa Negro, hay una anécdota muy bonita que cuenta Conchita Cintrón. Pues mi abuelo toreaba en Madrid, fue en el año 64, y en la siguiente corrida que tuvo en Madrid, ya veo a Joaquín Almero, que no le veía, es que él no quiere que le mencione, pero es que es una persona muy importante en la vida de mi abuelo. Toreaba mi abuelo en Madrid, y entonces se encontró a Conchita Cintrón y le dijo: estoy preocupado porque es la primera vez desde que debuté de becerrista en las ventas que voy a torear sin que esté mi padre en el callejón, y me voy a acordar mucho de él. Y Conchita le dijo: no te preocupes, Antonio, que seguro que sale todo bien y va a estar contigo. Entonces mi abuelo toreó, brindó al cielo, lo tuvo muy presente toda la tarde, y cuando llegó a casa hizo lo que siempre hacía en esa casa de General Mola, actual Príncipe de Vergara, en Madrid. Le dio un beso a su madre, pasó a la capilla a dar las gracias, se quitó el vestido, se duchó, y cuando volvía por el pasillo donde siempre estaba una sala donde siempre le esperaba el Papa Negro, decía: hoy no voy a poder comentar con él la tarde, porque el Papa Negro, que además se ejerció de apoderado y que fue una persona determinante en su carrera, no solamente, vamos, los días buenos muchas veces era el que le exigía y le decía: oye, no te lo creas que tampoco has estado tan bien, pero días de mucho triunfo. Y otros días que él estaba bajo de ánimo, todo lo contrario, se lo valoraba y le decía que había estado muy bien y que se merecía, vamos, que no estuviera así con ese ánimo. Entonces él, recordando tantas y tantas tardes toreadas en Madrid, cuando llegó a la sala donde siempre esperaba su padre, en el sitio donde siempre esperaba su padre, estaba su madre por primera vez. La madre sabía perfectamente lo que necesitaba mi abuelo en ese día, y le dijo: Antonio, siéntate aquí y cuéntame cómo te ha ido esta tarde en Madrid. Y yo creo que eso también
así era también la mami, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estaba muy pendiente de todo, además no se le iba a ninguna. Un año, hay una anécdota también muy bonita, un año toreaba Antonio en La Coruña, una corrida de toros, y se iba a ir con mi padre. Mi padre y mi tío Antonio han sido uña y carne inseparables toda la vida. Y le dijo, por favor, ir a misa a Santiago, que es año jacobeo. No te preocupes, mamá, que vamos a misa a Santiago, que se os van a quedar perdonados los pecados. No te preocupes, mamá, que vamos. Total, se fueron a misa los dos por la mañana y luego por la tarde toreaba Antonio en La Coruña, y el primer toro no le salió bueno y bueno, lo medio menearon un poco. Y el segundo ya tuvo mucha guasa y ya se le dio muy mal, y aquello fue de una bronca fuerte. Y cuando estaba Antonio se metió en el callejón, después de matar el toro, dejó la espada y la muleta, se estaba lavando las manos y ya se fue menguando un poco ese broncazo. Y había una mujer vestida de blanco, muy elegante, en la barrera, que decía, Antonio, Antonio, y Antonio secándose la cara, no hacía ni caso. Y hay un momento que le dice la señora, Antoñito. Entonces Antonio la mira, le sonríe, se va a darle la mano, y cuando le da la mano a la señora le dice, te he visto esta mañana en misa en Santiago. Dice él, sí, sí. Dice, pues menos ir a misa y más arrimarte al toro, sin vergüenza. Y eso que cualquier otro ocultaría esa anécdota, a tío Antonio le encantaba contarla, que hablaba un poco del talante del tío Antonio, ¿sabes? Completamente. Yo creo que también en esa línea de la humildad, porque no deja de ser humildad, también tenía una frase muy buena que decía que el mundo del toro es una cura de humildad constante, y que cuando más te crees que tienes dominado al toro, sale un novillito en un festival y te vuelve loco y tienes que volver a empezar de cero. Y se mantuvo muchos años en activo. Él tomó la alternativa en el año 42 con una corrida de Miura, y antes de eso había tenido mucho cartel como novillero, una carrera de novillero condicionada por la guerra civil, pero que tuvo dos puntos clave en su parte como novillero. Una fue aquel quite de la escoba aquí en la maestranza, que cuentan los libros que se encontró por la mañana saliendo de misa precisamente a Chicuelo, y dijeron en las crónicas que había fundido el valor de Belmonte y el arte de Chicuelo. ¿Cómo fue ese quite, tío Miguel? Tú no estuviste, pero no, pero lo habrás escuchado. sí, se lo escuché. Pues fue a hacer el quite al toro y se acordó de Belmonte, porque Antonio siempre fue un grandísimo admirador de Belmonte, pero se acordó también de Chicuelo. Y él dijo, ¿cómo puedo dar yo una chicuelina con el mando de Belmonte y con el arte de Chicuelo? Y entonces fue a hacer un quite, que el quite de chicuelinas es un quite más garboso, un poquitito de muñequeo, de mano más arriba. Y ese quite de Antonio fue echando el capote adelante y llevándose toreado al toro y rematándolo abajo. Una chicuelina muy inédita, que en aquella época además no se había visto nunca. Y tuvo una resonancia enorme ese quito de Antonio. Sí, fue tremendo. Se le denominó de la escoba o del milagro. De la escoba fue, el quite de la escoba. Porque había barrido el albero de la maestranza, y también con la novillería de la época, decían. Y luego, después, la otra tarde importante como novillero dentro de lo que decimos, ¿no? Que fue porque él empezó de pareja con Pepe Luis Vázquez, las primeras novilladas, pero enseguida Pepe Luis se desmarcó, fue mucho más rápida su evolución. Sí. Y rompió mucho antes, ¿no? Y entre la guerra y que cada uno pues tiene sus tiempos, y mi abuelo fue un poquito más lento, y sí que tuvo en ese año 41 la faena de los 3 pases cambiados en la Plaza de Toros de las Ventas, que fue a un novillo de Antonio Pérez Tabernero, se me estaba confundiendo con el de Graciliano, que fue además una faena histórica, porque hasta entonces nunca se había hecho una faena con esa estructura. No, fue el novillo Naranjito de Antonio Pérez. Y la faena consistió, se fue para el toro en la segunda raya del tercio, lo citó con la muleta plegada, le pegó el cambio con la muleta plegada, cuando se volvió el toro extendió la muleta, le pegó 3 naturales y el de pecho, y eso lo repitió 3 veces. Además, yo evidentemente no habría nacido, pues si no tendría 236 años,
Parece ser que fue una faena muy limpia y con unos naturales muy templados y muy limpios, aparte del pase cambiado, que ya por sí conlleva un riesgo enorme, ¿sabes? Y yo creo que eso ya fue digamos, el broche a su época como novillero, porque ya al siguiente año tomó la alternativa. Sí, ya tomó muchísima fuerza, ya cogió una fuerza absoluta para tomar la alternativa, sí. Además, la alternativa fue con toros de Miura, que fue la primera alternativa que se dio con este hierro, y también tuvo su historia Tío Miguel, porque les llevaron a la cárcel tanto a su hermano Pepe, que iba a ser el padrino, como Antonio. Sí, porque quitaron 2 toros de Miura de la corrida y ellos dijeron que no, que si ellos tomaban la alternativa, hacían el gesto de tomar la alternativa con la corrida de toros de Miura, que no podía ir con 2 remiendos, que tenía que ir la corrida completa. Y ahí vino el pollo. Bueno, eso fue un atropello de la autoridad, porque no tenían derecho de llevarlos a la cárcel, pues ellos tenían firmado un contrato de una corrida de toros de Miura, con lo cual, si no es de Miura, yo el contrato lo tengo. Eso fue un atropello, pero bueno, fue anecdótico más que nada, ¿sabes? Y además se celebró la corrida finalmente 4 días después, y fue la primera que se le dio a nombre de don Eduardo Miura. Exacto, sí. Pero vamos, que los metieron en la cárcel por querer matar la corrida completa. A mí me hubieran llevado a la cárcel porque hubiera uno de Miura. Sí, total. Y luego, durante su carrera, pues Sevilla era una de las plazas, vamos, Madrid es donde entró muy pronto y donde cosechó un cartel grande muy pronto. En Sevilla tenía muchos amigos, muchos partidarios, era la que consideraba su casa, y Sevilla tuvo faenas importantes, pero yo creo que le quedó esa espina de haber abierto la Puerta del Príncipe como matador de toros. Sí, porque tampoco tuvo suerte nunca en Sevilla. No fue una plaza que Antonio hubiera tenido suerte, como sí tuvo en Madrid muchas veces o en otras plazas. Sevilla no acabó, y mira que tenía el ganas siempre. Yo creo que muchas veces cuando se tiene muchas ganas de algo es cuando no salen las cosas. Hay que ir como un poco más, y es cuando surgen, ¿sabes? Cuando te empeñas en algo quizá obsesivamente es cuando las cosas se cruzan. No sé, eso serán cosas de los hados, vete tú a saber de qué, ¿sabes? Sí, porque él le fue, digamos, haciendo el cerco a Sevilla, porque tuvo una faena gloriosa en un mano a mano con Antonio Ordóñez en Jerez, donde indultó al toro cubanosito en el año 65. Luego una faena pues, antológica en el puerto de Santa María en el año 71, en la alternativa de Galloso, con Palomo. Y tantas y tantas tardes en Andalucía, muy importantes, pero Sevilla le costaba. Tuvo en su madurez, ya al final, él reapareció en el año 71, pero tuvo en su madurez una tarde muy buena, toreando un 15 de agosto con Curro Romero y Rafael de Paula, una corrida de Antonio Pérez, que ese día parece ser, por lo que me han dicho muy buenos amigos que estuvieron presentes, que cuajó los 2 toros, pero mató mal. Y aquí que tendría que contárnoslo de Joaquín, nuestro querido Joaquín Almero, que seguro que estuvo, ¿a que sí? Estuvo. Sí, estuvo fijos. Sí, pues esa tarde debió de ser de las mejores que tuvo en Sevilla, o más completas para él, personalmente. Sí. Lo que pasa es que la espada fue otra cruz importante en su carrera. Eso fue el gran suspenso de Antonio en su tauromaquia. Mira que era completo en todo, era una cosa. Y luego, pero lo grande es que sabía matar, porque a veces mataba toros perfecto. Pero chico, ese astargo de pinchar, vamos, perdió puertas grandes. Es que no están ni contadas las puertas grandes que perdió. Pero bueno, oye, no sé, lo de entrar a matar, como es un misterio, es mucha técnica, pero también es mucha mentalidad, abarca muchas cosas lo de entrar a matar. De hecho, yo creo casi es todo muy difícil en el toreo, pero lo de la espada es lo más difícil de todo, porque un torero que mata en una temporada a los toros y está
matando los toros muy bien. A lo mejor la siguiente temporada, joder, sería pinchar los toros y no lo entiende nadie el por qué, haciendo la suerte igual. No lo sé, es muy complicado. Pero desde luego, Antonio, yo me acuerdo que tuve el honor de torear un festival en Lima, el Festival de Pancho Fierro, un festival muy tradicional de Lima. Antonio lo puede decir, que conoce muy bien Lima. Y luego un íntimo amigo, pues mi tío Antonio tenía muchos amigos allí, mi padre, un íntimo amigo de la familia, dio una fiesta por la noche, allí una cena, un cóctel, eso es muy americano y tal. Y entonces eso me lo contó mi padre al día siguiente por la mañana. Me dijo, me encontré con fulanito, este amigo mío, me dijo, joder, lo que me ha gustado tu hijo Miguel, qué barbaridad, lo que me ha recordado Antonio. Bueno, fíjate si me ha recordado Antonio que ha matado igual de mal que él. Me pegué una harta pinchada y también ves por el deseo de cuando tú quieres estar muy bien en un sitio, es lo que te estaba yo contando, es cuando las cosas no surgen, pero dijo, fíjate si me recordó que mató igual de mal que él. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tiene mérito que precisamente con ese talón de Aquiles tan fundamental y tan importante, pues consiguiera tener el sitio en la fiesta que tuvo. Pero vamos a ver, la estela de Antonio fue enorme. Y con un toreo, tú ves películas de los años 50 de cómo se toreaba y ves faenas de Antonio en los años 50 y es que era una cosa, era excelso, es que a mí me recuerda mucho Pablo Aguado de su forma de torear, pero es que en los años 50 abundaban mucho los enganchones, abundaban mucho los tirones, y lo de Antonio era todo suavidad. Él los enganchones no los concebía en el toreo, es que se cabreaba. Antonio, cuando le enganchaban los toros, es que se cabreaba literalmente. Y si tú ves películas de Antonio le enganchaba muy poco los toros. Y sobre todo tenía una obsesión por torear despacio. Otra característica de Pablo. Es una obsesión por torear despacio. Y para torear despacio hay que tener mucho valor. Y eso es complicadísimo, pero complicadísimo. Lo de templar a un toro es una cosa muy difícil. Eso lo sabe el que se haya puesto delante, que es decir, váyate la marinera. Pero es que Antonio tenía unas características, porque Antonio ha pasado como un torero exquisito, como un torero clásico, como un torero... Pero nadie ha hablado del valor de Antonio. No sé, más lejos, tomar la alternativa con una de Miura. Pónselo ahora a cualquier chaval a ver dónde te manda. Ya puedes llenar el coche de gasolina, pues te va a mandar muy lejos. Y luego no solo eso, luego era un tremendo lidiador. Cuando salían corridas de toros complicadas y estaba todo el mundo por ahí que no sabía qué hacer, llegaba Antonio y aquello era todo fácil. Pero es que eso es muy complicado. Y eso fue un defecto que le hizo mucho daño a Antonio. Porque el tío Antonio, muchas veces la gente creía que no quería, no que no quisiera. Es que como andaba por ahí con un toro con guasa, con tal facilidad y con tal dominio y con tal naturalidad que parecía... Hubo una corrida de toros que mató de Victorino en Madrid y fue un toro con guasa de los de Victorino alimañoso, de esos. Luego lo pinchó y le pegaron un meneo al tío Antonio. Y cuando llegaron a la habitación del hotel, mi padre le dijo, vamos a ver, Antonio, no entiendo nada. Esto es un toro con esa guasa, ¿cómo le pegas 80 pases? Coño, pero ese, pégale 20 y lo matas. Y le dijo al tío Antonio, vamos a ver, Lourdes, no te has enterado de nada. Lo he matado cuando se ha parado, porque no se había parado. Le había pegado 80 arrancas seguidas al de Victorino. Y eso era algo que le perjudicaba mucho a Antonio. Si, yo me acuerdo una vez que me encontré con Pedrín Benjumea en la salida de los toros en San Sebastián de los Reyes, el pobre Pedrín, que en paz descanse. Venga, Miguel, vamos a tomarnos una cerveza. Bueno, fuimos, nos pusimos a hablar de toros. Y dice, yo cuando conocí a tu tío Antonio, la primera vez que lo conocía del campo. Una ganadería de estas enrazaditas, y dice, yo ponía la vaca al caballo, y joder, que siempre se venía detrás mía. Pero que se venía detrás mía, no había forma de poner la vaca al caballo. Dice, cuando salía tu tío hacía así, se iba con el capote a rastras andando, y la vaca no le seguía. Y Pedrín me dijo, yo decía, yo quiero aprender eso.
eso es lo que quiero aprender. Me contaba otra anécdota Andrés Vázquez en una corrida de toros, un toro imposible, y ya le tira la muleta Andrés Vázquez a la cara y se va para Barrera. Y estaba como siempre Antonio con la guantera y el capote en el burladero. Y cuando lo vio, le dijo: Antonio, ¿qué hago? Le dijo: mira, ponle en la muleta y cuando vaya a tocar los pitones en la muleta, tú vete para el rabo. Eso me lo contó a mí Andrés Vázquez. Me dice, yo cogí la muleta, hice lo que me había dicho Antonio y se acabaron los problemas, me decía Andrés Vázquez. Y ahí se pegó mucho Andresón al tío Antonio porque quería absorber todo ese conocimiento infinito que tenía Antonio, que además Antonio era muy generoso a la hora de enseñar y de expandir todo lo que él sabía. Él estaba encantado, era muy generoso en ese sentido. Y Andrés Vázquez vivió mucho de esa sapiencia de Antonio porque Andrés, aparte de un admirador absoluto de Antonio, es que lo siguió mucho. Y quería estar donde estaba Antonio, pues le encantaba no solo verlo torear, sino hablar de toros. Oír hablar a Antonio de toros es una cosa tremenda, pero tremenda, tremenda, sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues vamos, yo no sé los toreros si tienen idea de cuándo se le ilumina a uno por dentro algo que dice, coño, yo quiero esto, quiero ser torero o yo quiero aprender de esto que acaba siendo torero. Y yo tengo perfectamente nítido cuando me pasó. Yo era muy pequeño, yo podía tener 11 años o por ahí. Y un día mi padre, cogiendo un libro de la librería, había otro encima, no lo vio y se le cayó en el ojo. Ahí tuvo que ir al oculista y le pusieron un parche en el ojo y le dijo: Ángel Luis, tienes que estar 10 días sin salir de casa y poco menos que con las persianas bajadas. Y mi padre le dijo: yo no puedo, empieza San Isidro mañana. Le dijo el médico: bueno, es decisión tuya, pero te puedes quedar sin visión, ¿eh? Bueno, mi padre le hizo caso y el tío Antonio vivía justo enfrente, cuando estabais en la calle del Príncipe de Vergara. Vivíamos a una manzana. Y entonces todos los días, cuando acababa la corrida, venía el tío Antonio a contarle la corrida a mi padre. Claro, al principio, cuando yo empiezo a ir, digo, coño, qué ostras. Y yo me quedaba en el salón, en una esquina, sin hacer ruido, porque antes te decían: niño, a tu cuarto, venga, vete a tu cuarto. Y yo no hacía ruido para que no me echaran. Y entonces, cada vez que oía la puerta, a cierta hora, yo ya sabía que era Antonio, que venía a contarle a su hermano la corrida de toros. Y no le contaba la corrida de toros, ha sido muy bueno el primero, el quinto se ha quedado corto y el sexto se ha parado. Desmenuzaba la corrida de toros, pero la trituraba. Te explicaba cómo había salido el toro, qué había hecho, qué gestos había tenido, sí, la reacción del público, cómo había estado el torero en relación al toro. Claro, yo era muy chiquitito, yo no sabía distinguir entre un toro y el caballo de picar, pero yo decía, coño, yo quiero saber esto, qué cosa más bonita. Y yo sí recuerdo que ahí fue cuando yo, por Navidades, le dije a mi padre: papá, yo quiero pedir a los Reyes una muleta. Y mi padre me miraba y decía: te está chalado. Pero sí, pero me la trajeron los Reyes. Y yo creo que esa fue la chispa que yo dije: yo quiero saber de esto, oyendo hablar a Antonio Bienvenida. ¿En serio? Y además es que con Ángel Luis, con tu padre, tenía una relación muy especial. No, bueno, ellos uña y carne toda la vida, pero toda la vida. Les bautizaron juntos aquí en Omnium Santorum. Efectivamente, pero el bautizo y toda la vida juntos, de toda la vida. Y luego cuando mi padre le entró una taquina de amor propio porque no le daban de torear lo que él pensaba que le tenían de torear, se fueron los dijo: Antonio, anda, no digas tonterías, venga, nos vamos a América, que yo tengo unas corridas de toros en América y ya cuando volvamos ya lo piensas. Y mi padre muy entercado, que no, que yo me quito. Y entonces fue a Colombia y en Colombia
teniendo una cena con el embajador de Colombia y tal, dijeron que había salido una ley que si tú escribías a tu nombre unas tierras y te comprometías a explotarlas, dijo mi padre, ¿cómo es eso? Y se quedó 5 años mi padre allí contaba. Eso eran unas historias que era una locura. Cuando mi padre no hablaba nunca, pero cuando se ponía a hablar. Y entonces, bueno, la cosa no salió muy bien, porque entró la guerrilla allí, mi padre debutó con la guerrilla colombiana, y entonces, claro, para volverse, tuvo que hacer lo único que se debe hacer, matar 2 corridas de toros para venirse, para ganar dinero, para pagar las deudas que le habían quedado y poderse venir. Y entonces toreó con el tío Antonio. Y cuando llegó aquí a Madrid, mi abuelo le dijo, bueno, Antonio, cuéntame, ¿cómo ha andado Ángel Luis? Y dice, ¿cómo ha andado? Me ha pegado 2 repasos, papá. Y mi padre decía, si es que yo me quería morir, si es que yo me quería morir. Creo que le pegó 2 repasos, pero dijo, no, yo he toreado esto para volver y voy a seguir con mi palabra de no volver a torear. Sí, pero toda la vida juntos. Y luego cuando lo apoderaba mi padre, le decía, Antonio, vamos a ver, no me dejes de hacer corridas para que yo toree menos, ¿eh? La amenazaba, esto era el mundo al revés, ¿sabes? Sí. Sí, porque le quería cuidar, ¿verdad? Le quería cuidar tanto que Sí. que el abuelo temía. Has dicho antes esa admiración tan grande por Belmonte del abuelo, también a Domingo Ortega lo mencionaba mucho. Mucho. Fue el torero de Antonio Domingo. Totalmente. Sin embargo, las enseñanzas del Papa Negro son muy gallistas. Está mucho más cerca de Joselito. Pero es que Antonio lo del temple y lo de torear despacio, eso le volvía loco a Antonio. Pero también cuidaba mucho la lidia, que eso quizá es la parte más gallista de su tauromaquia. Sí, pero porque a lo mejor era un compendio de los dos, Antonio. Porque además, es que Antonio hablando de toros era una cosa. No había un torero, por poco que nos pudiera gustar a todos los que estamos aquí, que no le sacase 4 o 5 virtudes y que no hablase bien de él y que no lo hablase con un respeto y con una admiración absoluta. Y eso, pues, a la gente le choca, pues, porque a lo mejor no tenemos costumbre de oír esas cosas, ¿sabes? Es verdad. De hecho, le dio la alternativa al cordobés en el año 63 y bueno, pues había gente que para pues, agradarle se metía con el cordobés y él no lo permitía. No, nada. Decía que el cordobés era capaz de hacer lo que hacían ellos más lo suyo. Sí. Una vez, en una corrida de toros, fue a coger la espada y la muleta y le dijo a Antonio, Manuel, venga, vamos a ver si le puedes pegar 20 sin que te enganche. Y llegó el Benítez, le pegó 20 muy templados sin que le engancharan, la gente se quedó como estaba y luego empezó a hacer lo suyo y la gente como loca y le dije, es que Antonio, si yo toreo como tú, yo no gano el dinero que gano, me dijo Antonio. Fenómeno. Pues si os parece, abrimos un poquito el coloquio. Voy a empezar yo. Habéis comentado los dos la admiración que tenía Antonio por Belmonte. Ahora últimamente ha apuntado Gonzalo que su toreo era más cercano a quizás a José o a Chicuelo. Esa es la fuente donde bebe, porque después lo que sí conocemos nosotros por nuestra edad es, digamos, su herencia, que la hemos visto en Pepe Ruiz Vázquez Silva, actualmente en Pablo Aguado, pero la fuente en la que él bebe Gallito y Chicuelo, o porque Belmontino no es su toreo, desde luego, en el concepto estético, por supuesto. Vamos a ver, todos los toreros tienen un torero, todos. En el caso de mi tío Antonio era Domingo Ortega, en el caso de mi tío Pepe era Félix Rodríguez, ¿te acuerdas de esa conversación que tuvimos en el Rocío? Mi padre, el torero de mi padre era Manolete, además tenía una grandísima amistad. Pero yo creo que Antonio tenía muchas fuentes porque lo que he dicho antes era muy contradictorio en el sentido que parecía un torero muy delicado, parecía un torero muy de arte, un torero muy clásico, un torero muy de temple, pero luego
tío se comía unos marrones del 25 y lo solventaba con una capacidad abrumadora, que eso está mucho más cerca del toreo de Joselito que del toreo de Belmonte. Pero a lo mejor luego también cuajaba un toro y se parecía más a Belmonte que a Joselito. Y luego la pasión de Antonio era Domingo Ortega, que no tenía nada que ver con Antonio, pero era pasión por Domingo Ortega porque Antonio era un obseso del temple, pero es que era obsesivo. Yo recuerdo en las últimas corridas de tío Antonio, estando yo con mi padre, decir: cago en la leche, Antonio, no te puedes pasar ya los toros más cercas y no se pueden torear los toros tan despacio. La última cornada que tuvo en San Sebastián de los Reyes, por un toro que le pegó una cornada en la axila, yo me acuerdo que trajeron la película de Super 8, estaba mi abuela se fue, yo no entendí, dije: mami, ¿te vas a ir? Dice: sí, hijo, yo no he visto a ningún hijo mío torear ni lo voy a hacer ahora. Y salió. Y estuvimos mi padre, el tío Antonio, en la cama y yo. Y en la película Super 8 se ve que le pega un molinete tan despacio que el toro se revuelve, le pega la voltereta y en el suelo le pega la cornada en la axila. Le decía a mi padre: ¿ves, Antonio? No se puede torear tan despacio. Ese molinete no se puede dar así tan despacio. De hecho, te ha cogido el toro. Y decía Antonio: que no, que ha sido el toro. Una bronca tuvieron ahí los dos. Pero era por la obsesión de torear despacio de Antonio, que no tiene nada que ver con Domingo Ortega, el toreo de Antonio. Pero fíjate la fuente de Antonio cuál era, Domingo Ortega. Con lo cual tenía muchas fuentes. Bueno, primero daros la enhorabuena porque nos tenéis ensimismados a todos aquí. No sé si la habéis hecho más veces o no. Si no, estáis para hacer una tournée con Antonio Vázquez para que os la prepare. Pero habéis contado numerosas anécdotas. Me ha sorprendido mucho los toros de la alternativa, la corrida de Vitorino que has nombrado, pero me gustaría 3-4 pinceladas. ¿Con qué ganadería se sentía a gusto Antonio? ¿Qué muletazo lo definía Antonio? ¿Qué faena o qué tarde es la de Antonio por antonomasia? Y que lo intentaras definir con una palabra, una frase muy corta. Eso, periodista que domina mucho las lenguas. Hombre, yo creo que la ganadería, bueno, la que más toreó fue Antonio Pérez de San Fernando. Yo creo que tuvo faenas muy importantes con toros de Carlos Núñez y de Galache, de lo de Patas Blancas, que tenía mucha clase. De hecho, hay una faena en un mano a mano con Julio Aparicio en Madrid que le pega unos naturales cerca de los terrenos de la enfermería, de las ventas, que son naturales actuales, vamos, que son muletazos muy buenos. Y luego yo creo que su toreo reunía un poco en la línea de lo que ha dicho mi tío Miguel, reunía esa profundidad o esa hondura de la pureza con esa gracia de la escuela sevillana. Y yo, a mí algo que él a lo mejor ha pasado, o se le identifica mucho con el pase cambiado, que sin duda era pues un alarde de valor tremendo, y luego lo engarzaba de esa forma, haciendo prácticamente el cartucho de pescado cuando se volvía el toro, con esa gracia. Pero yo creo que su toreo a lo mejor lo definiría más en un momento dado el toreo a dos manos, que en esa época pues no había tantos toreros que lo hicieran, y de alguna manera lo recuperó. Y, ¿verdad, tío Miguel? Ese toreo por alto y por bajo a dos manos fue algo que le identificó mucho en los inicios y en los finales de faena. Sí. Y luego una tarde, pues tuvo una tarde muy completa, que fue su despedida del 66. O sea, él toma la alternativa en el 42 y se despide 25 años después en las ventas toreando 6 toros, y después vuelve en el 71 y se retira ya definitivamente en el 74. Y en esa última corrida de esa primera etapa del 66 torea 6 toros de diferentes ganaderías, y esa tarde es muy completa para él, tanto con el capote como con las banderillas, que hay una expresión del tío Ángel Luis que me encanta, que dice que no clavaba las banderillas, parece que las dejaba encima de
del toro, ¿no? En el lomo. Y esa tarde yo creo que tiene varias faenas importantes. Y luego para él hay 2 tardes cumbre artísticamente. Una fue la faena en el año 64 a un toro de Zambrano en San Sebastián de los Reyes, que el Papa Negro, su padre, dice, además le brinda al toro y le dice: ya me puedo morir tranquilo porque he visto torear. Y efectivamente murió unos meses después. Y la otra fue la que hemos mencionado antes, del puerto de Santa María, de la alternativa de Galloso, que esa tarde pues también estuvo muy bien. Y me contaba el maestro José Luis Galloso que un tiempo después volvieron a torear juntos, porque la temporada del puerto ya sabéis que era mucho más larga, en verano, diferentes fines de semana, y se dejaba abiertos algunos festejos del final del verano. Y entonces volvió a repetir a mi abuelo con José Luis Galloso, y parece ser que cuajó otro toro fenomenal. Y que estando en el callejón le dijo: maestro, ¿con cuál se queda usted? ¿Con la del día de mi alternativa, que había sido tremenda, o con esta? Y le dijo mi abuelo: con la de hoy. Y decía Galloso: a mí me impresionaba porque es que yo no podía equiparar una faena a otra de lo grandes que habían sido las dos. Sí, hay una anécdota muy graciosa de un amigo común nuestro de Macarena. Oiga, lo rompí. No, nada, sí. Que me manda un amigo un cartel muy bonito de Luis Miguel Dominguín, Antonio Bienvenida, en Macarena. Y pues la casualidad que a las 2 o 3 semanas coincidimos en una finca y coincidió con Macarena. Le digo: anda, mira, Maca, mira lo que me han mandado hace 2 semanas. Y hago así, le enseño el cartel, un cartel de Mérida. Y hace así, ve el cartel Macarena y dice: me cago en Dios, qué repaso me pegaron estos 2 cabrones. Dice Macarena. Yo creí que estaban ya. Antonio fue la última reaparición suya, ya con unas edades los dos. Y dice: no veas cómo anduvieron los dos. Es que me mandaron con esa sencillez de Macarena, que es un fenómeno el tío. Sí. Sí, verdad. Es que esa reaparición del año 71 tenía 49 años, o casi tenía 49 años. Le apoderó Domingo Dominguín, apoderaba a los dos, a Luis Miguel y a mi abuelo. Y el planteamiento de la temporada era, pues, ir a plazas de poca responsabilidad y a lo mejor a final de temporada pasar por Madrid, por Sevilla. Y mi abuelo le dijo que no, que él se había despedido en la tarde que os he contado antes en Madrid y que tenía que volver donde lo había dejado. Luis Miguel dijo que, bueno, pues que eso era Antonio, que él volvería en otro sitio. Torearon muchísimo juntos durante todo ese año, pero es que esa reaparición mi abuelo fue triunfador de San Isidro. Toreó 2 tardes y más la beneficencia, y fue el triunfador de San Isidro. Y entonces le dio una fuerza tremenda, porque cuando había sido cuestionada la reaparición, pues estuvo muy bien. Y toda esa preparación entre el 70 y el 71, pasaban épocas aquí en Sevilla, también pasaban épocas en Salamanca, los dos, Luis Miguel y Antonio, y tenían unos piques en los tentaderos tremendos. Me lo ha contado ganaderos de aquella época, de cada uno hacerle cosas diferentes a las vacas para dejarlas en el caballo, de variedad, de un pique muy sano y muy bonito en toda esa preparación. Sí, siendo además 2 conceptos diferentes y queriéndose mucho, pues se llevaban muy bien, pero claro, tenían el amor propio de toreros, de querer ganar la partida al otro, claro, sí. Oye, que pueden hacer ustedes preguntas, las que quieran, eso sí, por favor, que nos las sepamos, ¿eh? A ver si nos hacen una pregunta y no nos la sabemos. Puede pasar. Buenas tardes. Pero son 2 cosas. Más que pregunta, la primera es un comentario. Esta mañana vi en el ABC la reseña de este auto del profesor Benítez. Y es imperdonable que en el ABC digan que Antonio Bienvenida era hijo de Bombita. Así bien, no sé si lo habéis visto. No, pero las drogas son muy malas. Eso lo sabemos todos. Me ha llamado la atención que bueno, no se hable más porque tampoco da para nada. Otra cosa, el señor Bienvenida, el nieto de Antonio, me ha parecido entender que ha dicho que el Papa Negro era gallista.
¿Lo has dicho? Sí, Entonces, el Papa Negro es anterior. El Papa Negro era un torero consagrado antes que José Luis. sí, toleraron A juntos. pesar de todo, fue gallista. Yo pienso que sí. Entiendo. Yo creo que el gallo fue tan grande Sí. que influyó mucho en los toreros de su época. Y aunque había, lógicamente los dos fueron herederos de la misma tauromaquia, de esa lidia antigua, quizá el gallo fue el máximo exponente y además compartieron muchas tardes juntos. Del que aprendió mi abuelo fue de su padre, que también fue banderillero, y a su vez él aprendió muchísimo, o sea, mi tatarabuelo, el padre del Papa Negro, de Antonio Carmona el Gordito, que fue una gran figura del torero de su época. Y digamos que él condensó todos esos conocimientos, más lo que yo creo que le pudo influir el gallo y esa escuela, y se lo transmitió a sus hijos. Es la teoría que yo tengo. Muchas gracias. Joaquín, un quitecito. Me va a matar. Se me muere. Aquí por aquí. Cuando ha comentado usted lo de la finca de la Roya, de la Utrera a Montellano, y es verdad, pero es término parte de Montellano y del Coronil. El Coronil, efectivamente. Y entonces, todavía allí, en esa finca, se habla de los bienvenidos, de los del Coronil, que lo acababan, se jubilaron en la Roya y tal. Y otra cosa es que la familia Sánchez Ibargüen se la vendió a los bienvenidas, y en el contacto que tuvieron siempre con ellos los Sánchez Ibargüen, con eso dice, cuando ustedes piensen vender la finca, acordarse de nosotros. Y un día lo llamaron a los Sánchez Ibargüen y le dijeron, mira que nosotros nos vamos a ir de aquí, por esto, por otro, vamos a Madrid, y tal, y la finca volvió a la familia Sánchez Ibargüen, que hoy la llevan los hijos de Miguel Corbacho Sánchez Ibargüen. Sí, señor. Así es. Sí. 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 Así es. Ahí estuvimos con Manolo Vázquez, que también está emparentado con esa casa. Hay una anécdota muy bonita de la Gloria. Manolo estaba consagrado, una figura de toreo con una dimensión y un poderío absolutamente increíble, y Antonio era un jovencito, todavía era muy chiquitito. Y toreando una becerra, a la becerra Manolo no le pudo pegar un pase, la becerra muy acobardada, y Manolo no le pudo pegar un pase. Y Antonio quiso salir, y dejaron al niño. Entonces, venga, dejar al niño que salga. Y entonces sale Antonio con la muleta, y quitó la becerra y le pegó 3 o 4 derechazos, uno de pecho, y Manolo, con ese amor propio que tenía, niño, trae para acá, dame la muleta, me cago en las cuales se lió allí, y la becerra no le pudo pegar ninguno. Le cogió otra vez la espada y la muleta a Antonio y le pegó 4 o 5 naturales, y otra vez Manolo le quitó la muleta y no le pudo pegar ninguno. Y bueno, Antonio la pudo torear y Manolo no le pegó ninguno. Y por la noche estaba Manolo en una silla, en un sitio solo, muy pensativo, y el Papa Negro, que aparte de todo tenía una visión extraordinaria, le puso una mano en el hombro y le dijo, ¿qué? Jodido, ¿no? Papá, yo no entiendo nada, ¿va a ser posible? Yo, figura del toreo, no soy capaz de pegar un muletazo a esta becerra, y llega la mierda el niño y lo borda, me ha pegado un repaso el niño, su Manolo no lo podía soportar. Le dijo el Papa Negro, ¿quieres que te explique qué ha pasado? Le dije, sí, por favor, papá, porque no entiendo nada. Y dice, mira, la becerra te veía a ti con tal poderío y tal potencia que se asustaba la becerra. Y cuando veía a Antoñito, que venía con un tamaño que era la mitad que tú, con esa muletita a media altura, y lo citaba, la becerra decía, este me lo como yo. Y es cuando se liaba el vestir. Cuando te ponías otra vez tú delante, otra vez se acobardaba, porque le asustabas a la becerra. Eso es lo que ha pasado. Así que anda, hijo, venga, levántate y vente con nosotros.
Esa era la cabeza taurina del Papa Negro, que era un monstruo, ¿sabes? Sí. Yo tengo hoy 11 años. No sé si me van a entender. 11 años. Porque estoy escuchando que cuando usted tenía 11 años, yo lo estoy recibiendo hoy. Ole. Muchas gracias. Fantástico. Muchas Gracias a mi amigo Anselmo, que me ha picado, creo que se puede decir así, y es por lo que estoy en este ámbito, ¿no? A mí me gustaría saber el nombre de los toros, un toro que fue especialmente para Antonio Bienvenido. Como novillo naranjito, el toro Antonio Pérez de la faena de los 3 pases cambiados. Y otro toro muy importante también en la historia, en la trayectoria de Antonio, que se habló mucho y trascendió mucho, fue el toro Cubanosito, que lo indultó en Jerez. Ese, por no decir más nombres. Pero esos son 2 toros muy significativos en la carrera de Antonio, que muchos aficionados aún todavía se acuerdan. Además, en esa época solo se podía indultar en las corridas concurso. No es como hoy que tenemos el indulto de cada día. Y entonces fue muy sonada. Y además él lo tenía clarísimo. Yo creo que tenía además mucha amistad con Antonio Ordóñez y le dijo, este toro no lo voy a matar. Y bueno, pues la faena alcanzó ese nivel y la afición lo pidió y se concedió. Y luego también quería hablar un poco de esa vinculación del abuelo con Sevilla, porque muchos años, coincidiendo con la Semana Santa, iba a tentar a lo de Prieto de la Cal, donde había largos tentaderos. Yo creo que en una ocasión llegó a tentar en un solo día 30 vacas parando a comer, ¿no? Es verdad que los tentaderos y las faenas no eran como las de hoy, pero hay que parar 30 vacas. Y todo digamos, en esa época él venía, siempre le gustaba estar en Sevilla. Él era sobre todo el Gran Poder, era su gran devoción. La Macarena la llevó siempre en su capilla. De hecho, a última hora solo llevaba una imagen de la Macarena y un crucifijo. Era la capilla con la que viajaba después de muchos años, llevando una capilla extensa, pero ya al final lo concentró en eso. Y luego una cosa muy bonita que llevaba dentro de la chaquetilla, como un forro con medallas y alguna imagen bordada bueno, pues a la que él se encomendaba. Y luego en la madrugada, estuviera donde estuviera, intentaba venir a Sevilla para vivirla y para estar aquí. Y siguiendo un poco con la estela de que venía a tentar a lo del Prieto de la Cal, efectivamente eran los tentaderos antiguos que se tentaban desde que salía el sol hasta que se dejaba de ver. Pero es que los tentaderos de Prieto de la Cal tentaba con vacas con 4, 5 y 6 años. Había muchos matadores de toros que pegaban auténticos sainetes en activo en la de Prieto de la Cal. Y Antonio era una delicia. O sea, de ahí hablo yo muchas veces del valor de Antonio Bienvenida, que ahí ya estamos traspasando un poco más allá de la plaza de toros, con vacas con dificultades, muy astifinas, con 2 pitones. Y es que Antonio se ponía delante y es que era algo diferente, era una forma de torear tan natural, tan fuera de crispaciones, tan templado, que a sus propios compañeros de profesión, no ya en la plaza, en el campo, los dejaba asombrados, porque era tremendo. Lo de Antonio en el campo yo no he visto una cosa igual, porque es que era algo diferenciador absolutamente. Y no te estoy hablando ya con una edalita, que ahí no podemos poner todos. No, te hablo de una vaca con 6 años de Prieto de la Cal, una jabonera con las puntas astifinas, pero las puntas con 2 cuartas de astifino. Y ahí se asusta todo el mundo. Antonio andaba por ahí como si eso fuese andar por agua tibia. Era una maravilla absoluta. Sí.
Hola, buenas tardes. Aprovechando que está usted aquí, yo leí hace ya tiempo un libro de la dinastía taurina, de los Bienvenida, de los Vázquez, de Domínguez, y pone mucho de manifiesto que era muy complicado triunfar cuando mi hermano era figura del torero. Entonces quería ver cómo veía mucho de él o su padre esa postura y los otros hermanos. Y después se nos puede confirmar una anécdota que viene en el mismo libro, por visto que don Ángel Luis, cuando se desengañó un poco, que se fue a Colombia, como comentó usted, compró una finca y por visto le gustaba a él pues, ponerse a trabajar allí con los trabajadores y eso. Que se está cortando caña de azúcar con los machetes, se acercó el capataz a caballo y dijo, don Ángel Luis, así no, por la izquierda, por la izquierda. Y lo que le dije, aquí también, aquí Colombia también. Le dijo, me he venido a España por no cogerla y aquí también me vais a decir con la izquierda. Es cierto, cierto. Sí. ¿Y tú qué crees de lo de si le eclipsa o el hándicap que es? No, yo creo que, vamos a ver, incluso en una saga familiar de toreros, unos tienen más éxito, otros tienen menos éxito. El gran relumbrón, pero que fue un absoluto fogonazo de fuerza, fue Manolo. Lo que pasa es que se murió con 25 años. 25 años siendo el amo del toreo, en una época que salía un toro muy duro. Y sobre todo teniendo en cuenta que Manolo es el único caso en la historia del toreo que pasó de becerrista a matador de toros. No toreó ninguna novillada. Y la tomó con 16 años para cumplir ya 17. Y se hizo máxima figura del toreo porque, bueno, era un cúmulo de cualidades, de ambición, de fuerza, de valor, de clase, de arte. Lo tenía todo, Manolo. Que eso suponía que su hermano Pepe, que alternó mucho con él, lo eclipsara. No, había veces que Pepe eclipsaba a Manolo. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que Pepe era mucho menos ambicioso, Pepe era más yo no me complico la vida, son dos formas de ser. He oído hablar a mi padre de Antonio y decía, no, claro, es que no sé qué, nos pegamos un invierno de pasárnoslo bien, entonces nos pusimos otra vez a coger forma después de los turrones, empezamos a intentar, no sé qué, pero claro, pero Antonio era otra cosa. Me decían, Antonio, te mataba uno con 500 kilos después de Reyes y estaba cumbre, ¿sabes? Y todo el mundo necesitaba un proceso. Eso depende de la persona. No porque tengas un hermano que sea una figura del toreo, te puede eclipsar. Porque de hecho, aquí hay muchos toreros funcionando y muy buenos toreros. Dicho de otra manera, creo que hay sitio para todos. Que lo bonito del toreo es que se den codazos porque quieran estar más adelante. Pues claro que sí. Y hay unos que tienen más fuerza en dar codazos que otros. A mí me pasó una anécdota que fue, bueno, de estas cosas que no entiende uno bien cómo le pasan. Me invita hace años un amigo al Bernabéu a ver un partido de fútbol del Madrid de la Copa de Europa. Llego allí con mucho tiempo, me habían citado a la puerta cero, yo me voy para la puerta cero, me meto dentro de la puerta cero, bengalas, caballos, digo, a mí eso no me gusta nada. Una marea de gente y cuando llego hago así, yo fumaba por aquel entonces, me enciendo un cigarro y cuando le he pegado 2 caladas al cigarro, se me pone delante un señor y me dice, a mí no me conocen ni en mi casa, ¿eh? Tú eres bienvenida, ¿no? Y yo con el cigarro, en el Bernabéu. Allí con 80.000 personas andando para allí y para acá. Y digo, sí. Y después le voy a decir a usted una cosa. El que mejor ha toreado de todos los bienvenidos ha sido Ángel Luis. Ni Antonio, ni Pepe, ni Manolo. El mejor ha sido Ángel Luis. Y yo, pero ¿quién es usted? Yo flipando, claro. Y digo, ¿pero quién es usted? ¿Qué me da? ¿Quién sea yo? Digo, bueno, dígame usted, es igual que yo, hizo así, se fue el tío como muy cabreado. Y me quedé yo con mi cigarro en el Bernabéu diciendo, no me estoy fumando un porro, claro, ¿qué ha pasado aquí? O sea, son las cosas que pasan que dices tú, vaya tela. Y por ejemplo, volviendo otra vez a la respuesta, mi padre toreaba, tenía más chispas, más arte y más clase que Antonio, pero le faltaban otras cosas también. Es que muchas veces no es que uno eclipse a otro, es que muchas veces
la propia manera de ser le eclipsa a uno mismo. Yo me eclipsé a mí muchísimo. Y es normal, claro, sí que es así. Y no porque yo tuviera a nadie que fuera, porque a mí si me hubieran comparado toreando con la familia, pues estaba fregado. No hubiera tenido el amor propio ni la alegría de Manolo, no hubiera tenido el poderío ni el conocimiento de Pepe, no hubiera tenido la clase y el estilo que tenía Rafael, no hubiera tenido todo lo que pudiera tener Antonio, no tenía el arte que tuviera tenido mi padre, ni tenía el amor propio que hubiera tenido mi tío Juan. Así que a mí, ¿qué me iban a decir? Claro, o sea, yo no me podía hacer comparativas a mí mismo, porque entonces ya me dedicaba a jugar al tenis o algo de eso. Estaba chafado totalmente. Pero creo que la fuerza de uno la lleva dentro. Por más que tu hermano sea una figura del toreo, tú también puedes llegar a serla, sin ningún problema. Rafael el Gallo y Joselito, por ejemplo, son dos hermanos que han pasado a la historia como unos enormes toreros. No creo que el Gallo hubiera eclipsado a Joselito nunca, jamás. De hecho, fue al revés. Llegó un momento que Joselito eclipsó al Gallo, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Totalmente. Álvaro. Buenas noches. Primero, gracias por la charla, es una delicia escuchar hablar de toros. Segundo, habéis nombrado muchos toreros magníficos, pero me gustaría saber qué puntos en común encontráis, si es que los encontráis, entre Pepín Martín Vázquez y Antonio Medina. Eso por un lado. Y segundo, al hilo del carácter de Manolo, alguien que está aquí me contó un día, creo que fue así, que Manolo, que Antonio, siendo más chico, le dijo a Manolo que el problema le gustaba, creo que era Manolete, y que Manuel le pegó un guantazo. Decime si fue más así. Sí, bueno, eso fue que en el pasillo de casa se encontró Manolo, que le habían oído rumores que el torero preferido de Antonio era Domingo Ortega. Y entonces se lo encontró en el pasillo de casa y le dijo, contéstame rápido y sin pensar, Manolo, bienvenido, Domingo Ortega. Y le dijo el tío Antonio, Domingo Ortega, y le pegó un guantazo a Antonio que lo tenía al suelo. Ese era el amor propio de Manolo, ¿sabes? Bueno, y Pepín Martín Vázquez. Pepín Martín Vázquez, me remito al comentario de Pepe Luis, es que ha bebido de las mismas fuentes. Es que es lo mismo, es que hay fuentes que te dan ese tipo de toreo, y Pepín Martín Vázquez es un torero exquisito, pero exquisito, de los grandes. Extraordinario. Sí, sí, sí. Y luego, en la actualidad, trayendo a la actualidad, yo efectivamente, hemos hablado mucho de Pablo Aguado, de esa naturalidad. En Morante le veo muchas cosas del abuelo, sobre todo en muchos remates, muchas cosas. No tiene muchas cosas, ¿verdad? Incluso en la forma de andar por la plaza. Fíjate. A veces se va a un brindis, le pilla un poco lejos de la... no sé, y pega como una pequeña carrerita que no llega a ser un trote, es como un... Eso lo hacía Antonio, pero o sea, yo es que cuando veo esas cosas a Morante digo, esto es el tío Antonio, es que es igual, sí, pero igual. Y no sé si es porque lo ha visto o porque él es así también, que puede ser, claro. Bueno, él lo ha visto todo, ¿eh? Sí. Yo he hablado con él y tiene una memoria y se sabe los vídeos de memoria, pero hay cosas que las ha incorporado y otras que no. Diego Urdiales, ¿verdad? También, ahora, sí. Estos días hay por ahí una foto de Logroño, en la faena de Logroño, también con una naturalidad tremenda. A Juan Ortega también le veo muchas cosas, sobre todo en los finales de faena. Y luego, sobre todo, yo creo que todos estos toreros, cuando ahondan un poquito en el personaje de Antonio Bienvenida, pues la parte de la naturalidad, todos coinciden con querer buscarla. Lo que pasa que es algo que impostado pues queda muy feo, entonces llegar a ella a través del toreo y de la profundidad pues es muy bonito. Pero luego también hay otra parte de su toreo más de gracia, más de chispa, que también eso hay que nacer, ¿no? Eso hay que llevarlo. Y eso lo ligo con lo de Pepín Martín Vázquez, que yo creo que es un torero de una pureza tremenda, pero también por los vídeos de la película, de Currito de la Cruz,
te transmite un arte y una gracia tremenda. Sí, total. Y yo volviendo un poco al tema de la naturalidad y parecidos, y no es porque esté aquí, pero el que más me recuerda a mí, Antonio, ahora mismo es Pablo. Muchas cosas en la forma, cómo se la pone, en la forma de llevar enganchados a los toros y cómo lo suelta, en la obsesión por el temple. Yo le he visto a Pablo cuajar toros con el capote recién salido, pero joder, parecía que le había pegado puñazos al toro ya. ¿Cómo es posible torearlo tan despacio de salida, un toro? Porque a Pablo lo aguado, pero no tengo amistad con él de haber tenido tertulias taurinas. Pero yo creo que él es un obseso de torear despacio, pero porque se refleja en la plaza y en su toreo. Y eso es porque está constantemente pensando en ver a Antonio. Antonio era... vamos a ver, Antonio, eso no se puede pegar en un molinete tan despacio. Antonio, que no te lo puedes pasar ya tan cerca, que te tropiezan los toros muchas veces. Antonio, que tenían muchas discusiones mi padre y Antonio. Pues yo creo que Pablo debe ser obseso del temple también, que me recuerda también mucho a Antonio, de decir, ¿cómo se puede torear tan despacio? Es que es muy complicado torear tan despacio. Yo insisto, me parece dificilísimo. Y el torero que más me recuerda ahora mismo a mí, Antonio, por supuesto Morante, tiene muchísimas cosas, Aguado, Urdiales, pero a mí por encima de todo Pablo Aguado, es el que más me recuerda en su toreo, en cosas que veo. Ya con la preguntita que nos van a hacer aquí Rafa, ahora ya pasa nuestro presidente a despedirse, porque esto como los toreos de arte, ¿no? Si las faenas breves son 2 veces buenas. Que bien nos lo habéis introducido en toda una saga, que no solo había hablado de Antonio y se agradece mucho. Y ahí es donde quiero yo centrar mi pregunta. En esa tertulia de un domingo con 5 toreros, el Papa Negro, del Padre y Doña Carmen Jiménez, ¿eso soy capaz de trasladarnos alguna anécdota o imagen de la familia reunida, sentada y hablando en una sobremesa larga sobre el toro? ¿Cómo era? Sí. Mucho. Y además tenía muchas discusiones, muchísimas. A mí mi padre me contó una vez, hablando en una tertulia, estaban Pepe, Antonio y mi padre. Y mi padre era muy manoletista. Y entonces Pepe, muy arrancado con manolete, les debía haber pegado unos cuantos repasos. Y decía, este manolete, el toreo no es así, no se puede poner la muleta aquí. El toreo es echar la muleta adelante y cuando se arranca el toro, cargar la suerte y rematarlo detrás. Y entonces mi padre decía, muy bien, muy bien, Pepe, tienes razón. Sí. Pues si lo que hace Manolete es tan fácil, ¿por qué no hacemos todos lo mismo? Nos hacemos igual de ricos que Manolete. ¿Quieres que te diga yo por qué? Y Pepe y Antonio callado. Porque no tenemos cojones. No tenemos los cojones que tiene Manolete para hacer eso. Si es tan fácil, hazlo mañana, ¿sabes? Tenía muchas discusiones. Yo hubiera dado un brazo por estar solo en 3 de ellas. Imagínate los dos, porque daría. Vale, sí. Había una anécdota muy buena también de eso, porque hay una parte de la serie de Juncal que yo la tengo muy presente, que dice que le habla a una mujer de que todo gira en el mundo alrededor de los toros. Que los se acuerdan, ¿no? Que los arquitectos han nacido para construir plazas de toros, que los músicos para componer paso doble, que los pintores para dibujar cuadros taurinos. Y eso que representó Jaime de Armiñán en Juncal, eso es el Papa Negro. O sea, el Papa Negro era toda su vida y todo giraba alrededor de los toros, y de ahí lo aprendió y lo adaptó en el guión de Juncal Armiñán. Y hay varias anécdotas de esto. Por ejemplo, mi tío abuelo Juan, el tío Juan, era el único de los hermanos que... No, perdón, todos los hermanos eran del Betis, a excepción de mi abuelo, que era del Sevilla. Y tenían ahí también sus piques y sus comentarios, ¿no? Y dice que en una ocasión fue a General Mola a ver el partido del Betis y puso la televisión y nada, pues en cuanto el Papa Negro respetó los 2 primeros minutos de partido y enseguida ya se levantó, y ya estando mayor y estando fastidiado, y se levantaba y le decía,
¿y tú no crees, Juan, que parando un toro con el capote no es mejor? Y entonces Juan le decía, estate quieto, papá, siéntate, ahora hablamos, tal. Y a los 2 minutos otra vez, ¿tú no piensas que ese par de banderillas que ponías tú, que citabas sentado en la silla, no crees que en estos terrenos? Y le decía el tío Juan, pero papá, espérate un momento que ahora hablamos de toros, no sé. Y dice, ¿tú qué quieres? Que apague la tele y que hablemos de toros, ¿no? Y decía, pues eso. Terminaban y se acabó el partido de fútbol y lo que hacía era hablar de toros, que era su pasión y lo que más le podía gustar en el mundo. Y otra anécdota también es que vio jugar a Di Stéfano. Y entonces, de repente, le dice, yo creo que fue mi abuelo, le dice, papá, ¿pero qué disgusto tienes? ¿Qué te pasa? Y dice, es que se ha perdido un gran torero. Vio el talento de Di Stéfano y dijo, se ha perdido un gran torero. Bueno, pues creo que estaremos todos de acuerdo que ha sido una delicia escuchar a Gonzalo y a Miguel y que la naturalidad, la elegancia y la gracia de su familia sigue en ellos. Simplemente agradecerles que hayan acudido a la llamada de nuestro círculo y creo que será una noche que no olvidaremos los aficionados del Círculo Cultural Taurino y los demás aficionados que nos acompañan. No tengo otra cosa que decir y, en fin, vuelvo a decir muchas gracias y os esperamos para las próximas citas que tengamos, que iremos anunciando convenientemente. Muchas gracias.